Quisiera empezar con un pequeño epígrafe de Griselda Pollock, una historiadora del arte británica. El estudio histórico de las mujeres artistas es una necesidad de primer orden, ya que su actividad ha sido constantemente ignorada en lo que denominamos historia del arte. Tenemos que refutar la mentira de que no ha habido mujeres artistas o de que las mujeres artistas conocidas son siempre de segundo orden, porque su obra se halla marcada por la huella indeleble de su feminidad. Afirma Griselda Pollock, y quiero empezar con este epígrafe de esta inquietante investigadora e historiadora, porque ustedes, antes de las múltiples consideraciones y prevenciones que puedan tener ante el título, que ya sugiere algunas cosas en torno a la conversación, podrían ustedes preguntarse, bueno, ¿y por qué hay que estudiar aisladamente la obra de las mujeres y no también vinculamos a los hombres, si en apariencia el arte no tiene género? O sea, ¿por qué primero se decide hacer esta distinción de analizar específicamente a las mujeres? Y las respuestas ante esa incógnita son múltiples y creo que también pueden ser aparentemente consabidas. La primera es que las mujeres en el siglo XIX y siglo XX en Colombia, y esto lo digo como afirmación, fueron invisibilizadas del escenario histórico y fueron invisibilizadas también de la posibilidad apreciativa que nosotros como ciudadanos colombianos podríamos tener ante las condiciones en las que ellas estuvieron sumidas. Segundo, porque el nombre de los hombres tiende a retumbar de manera muchísimo más constante que el de las mujeres, y las mujeres entonces terminan siendo una sombra muy ligada al olvido o al aparente desamparo de la posibilidad como de perseverar en la memoria colectiva. Y ese ha sido el ejemplo ineludible de nuestro país. Y eso también nos puede llevar a plantear otra pregunta, y es, ¿por qué no han existido grandes mujeres artistas? O sea, ¿realmente no han existido? ¿O cuáles han sido las circunstancias que han imposibilitado esa circunstancia? Así que todos esos interrogantes también van dirigidos a preguntarse, bueno, ¿es que las mujeres realmente no estuvieron en el escenario, por ejemplo, de las posibilidades creativas? ¿Cuáles son las condiciones sociales, históricas, económicas en las que estuvieron sumidas para que la afluencia de obras de mujeres fuera tan precaria, escasa y hoy de manera desafortunada poco reconocida? O sea, ustedes van a buscar obras de múltiples mujeres como Margarita Olguín y Caro, Diana Cárdenas, que vamos a ver más adelante, y no se encuentran. Algunas hacen parte de colecciones privadas, solo muy pocas obras están expuestas en museos nacionales, y aún así han sido un escándalo supremo. Por otro lado, habría que preguntarnos entonces, ¿es que acaso las mujeres fueron colaboradoras, por ejemplo, en algunos talleres y no fueron reconocidas por el acto que acometieron allí? Y bueno, también todos los acontecimientos políticos que empieza a vivenciar particularmente el país después de la segunda mitad del siglo XX particularmente, ya digamos con el acercamiento al voto, el acceso al voto y otras formas múltiples que se empiezan a dar en el país y que son fundamentales poder indagar. Sobre todo porque también es importante sedimentar la pregunta sobre el espacio del museo como un complejo exhibitorio, como un lugar que desea lanzar unas narrativas de la construcción de un Estado-nación, y entonces es importante preguntarnos, bueno, ¿y yo cómo me reconozco en un espacio donde no soy visible, en un espacio donde no estoy expuesta, en un espacio donde me han borrado? Entonces, si el Museo del siglo XXI tiene por intención ser un espacio realmente dinámico, un espacio en transformación constante, y también necesita la apropiación creativa del público en general, no solamente de aquellos entes dominantes que hacen los escenarios expositivos, pues también debe emitirse un ejercicio reflexivo y crítico en torno a las formas de patrimonio a la que nosotros nos estamos encontrando, porque finalmente reproduce una serie de circuitos y de ideologías que hasta la fecha han sido imperantes y que creo que también han sido lesivas con una parte significativa de la población, no solo con las mujeres, sino también hablando de todos los sectores subalternizados, las negritudes, el campesinado, bueno, múltiples sectores que han sido deliberadamente borrados de la historia. Así que esta historia que se trae esta noche ante ustedes empieza con el periodo de la regeneración.
y empieza particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, donde, como pueden evocar ustedes, como por clases elementales del colegio, que uno ve en historia y que también de manera desafortunada se difuminan muy prontamente, pero también por recuentos históricos que hemos hecho acá en Pensar desde Colombia, se puede evocar que entonces la regeneración es ese periodo histórico que se sitúa en la segunda mitad del siglo XX, liderado principalmente por Rafael Núñez, y que tiene un lema y una consigna que es bastante problemático e inquietante: una nación, un pueblo, un Dios. La regeneración nace en contestación a todo el sistema que se estaba dando después de la Constitución de 1863, que es esa constitución que nace a partir de la consolidación de los Estados Unidos de Colombia, y también era una constitución que era muy criticada y muy reprochada por los sectores más radicales del país, particularmente pues porque era excesivamente liberal. Tomás Cipriano de Mosquera será uno de los primeros en consolidar ese escenario, la Constitución del 63, y para algunos sectores políticos del país eso era completamente inconcebible. O sea, allí se hacen avances significativos, por ejemplo, en materia de educación. Se empieza a hablar de la posibilidad de un Estado laico, que era inconcebible para el siglo XIX, con todas las aperturas y guerras independentistas que se están dando no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y eso tiene un resultado nefasto para varios sectores, pero no solamente de los conservadores, sino también de los liberales, que se autoproclaman moderados. Entonces ellos dicen, no, la Constitución del 63 es una constitución demasiado liberal, es en extremo liberal, hay que acabarla, así que se logran mancomunar liberales aparentemente moderados y conservadores aparentemente moderados, para colocar una de las constituciones más arbitrarias y quizá más conservadoras que ha existido en Colombia, que es la Constitución de 1886, que rigió hasta 1991. O sea, también ver como todas esas cronologías, la forma como se van incrustando. La Constitución del 63 no duró ni 30 años, duró muy poco tiempo, pero la Constitución del 86 logró sostenerse durante muchísimo tiempo en el entramado del país y regía de manera muy diferente, digamos, en términos de género, de raza, de culto, digamos, como que tenía unas diferencias muy notables. Así que ese contexto será en el que se incrusta la regeneración, y eso tendrá unas implicaciones particularmente en el escenario educativo, que es el que quisiera también conversar con ustedes esta noche. Porque si bien se estaba hablando de la posibilidad de una educación laica, con la llegada de la regeneración, eso queda completamente abolido y eso queda completamente evaporado. Así que tiene que empezar a incrustarse una nueva ley, un nuevo orden completamente arbitrario que, por ejemplo, le dice a las mujeres no deben tener derecho, por ejemplo, al acceso a la educación. Con la Constitución del 63 ya se estaba insinuando que la mujer podía acceder a espacios de aprendizaje. Con esta Constitución se dice no, eso no puede suceder. Y eso va a tener muchos puntos de quiebre, porque para ese momento, pensando particularmente en el arte pictórico, que es el que abarcaremos esta noche, porque el arte, digamos, en su acervo es complejo, es amplio y es diverso, pero particularmente en esta charla nos centraremos en las mujeres artistas desde el arte pictórico y también desde la plástica. Se empiezan a ver que hay mujeres que se inquietan muy genuinamente por el potencial artístico que se está engendrando en Europa, también movimientos en Latinoamérica que empiezan a mancomunarse, el movimiento antropofágico, por ejemplo, en Brasil, otros movimientos un poco más contestatarios como el americanismo en Estados Unidos, que ponen entredicho un poco esa posición elitista del arte. Entonces habrá mujeres acá en Colombia que tienen una inquietud genuina por el arte, pero vamos a ver una cosa que no tiene que verse estrictamente como un escenario desafortunado, pero sí como un escenario que debe inquietarnos también por la condición política y económica, y es que las primeras mujeres que logran acceder realmente al arte son mujeres que, como no podían acceder a establecimientos que les otorgaran una educación artística, eran mujeres generalmente adineradas, que podían contratar a los artistas de su época y eran educadas en casa, porque también hay toda una connotación
y toda una serie de ideales en torno al rol de la mujer. Entonces la mujer tiene que ser una buena madre, a la mujer se le educa para las labores domésticas, para las labores de lo privado, pero está exenta de los espacios que están dados para los hombres, que son pues finalmente el espacio de lo público. Ya Goethe lo insinuaba. La casa del hombre es el mundo y el mundo de la mujer es la casa. Y ya se reproducía muchísimo esa idea que era bastante contundente y también muy inclemente con la postura de mujeres que tenían otras visiones. Así que dentro de esos contextos nace en 1899 una exposición de arte en Bogotá, que es la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899, donde son varias las exposiciones y mujeres que se van a presentar allí. Más o menos se presentan 33 mujeres y 26 hombres, y pese a que son más mujeres las que están presentando sus obras y menos hombres los que las están presentando, la crítica que empiezan a recibir es realmente mordaz por parte de los críticos o criticones realmente, porque sí creo que hay una diferencia tangencial entre tratar de ser mínimamente objetivo con las circunstancias de un hecho apreciativo que puede suscitar sensibilidad por su potencial artístico, pero para ellos primaba sobre todo la condición de género que de manera inminente rebajaba como la calidad artística de las mujeres. Además que para ese periodo histórico se da un elemento muy particular, y es que para las mujeres no estaba dado como el ejercicio de las altas artes o de las artes importantes, que era el trabajo, por ejemplo, del cuerpo, porque los desnudos estaban prohibidos en Colombia, y ya más adelante miraremos de qué manera, particularmente para las mujeres. Así que las mujeres se dedicaban a lo que los críticos llamaban el arte de lo inútil, que era la creación, por ejemplo, de bodegones o paisajes. El paisajismo también fue muy imperante en esa época. Y dentro de esa exposición en el Teatro de Bellas Artes, por ejemplo, el crítico Eugenio Barney Cabrera dice lo siguiente: el jurado exaltó al arte de imitación, la pintura de flores, la disciplina de lo inútil, las labores de adorno y de entretenimiento, rebajando de manera inminente todo lo que hacían las mujeres. Y acá también dice Jacinto Albarracín en torno a esa exposición: será poco estudio del prisma y de la degradación de los colores lo que se nota en estas artistas generalmente. La movilidad de sus impresiones no las deja acercarse a la realidad, a la naturaleza en explosión de contornos, colores y luces. También es verdad que se repartieron 26 premios y con eso con eso tenemos contentos al arte femenino, rebajando de manera muy notable la posibilidad artística que estaban generando estas mujeres, que por lo demás fueron realmente invisibilizadas. Porque dentro de este contexto también con la regeneración se tiene toda una misión civilizatoria de aquella mujer que pues es realmente como entregada a las buenas labores y a las buenas costumbres dentro del contexto privado. Entonces, una de las primeras mujeres que va a aparecer, por ejemplo, dentro de esa exposición, que será premiada y que después y más adelante hablaremos de ella, es Margarita Holguín y Caro, la mujer que está en este ladito, que es un infortunio tremendo porque primero encontrar, por ejemplo, autorretratos o retratos que se hayan hecho de ellas pictóricamente es difícil. Y es aún más, ahorita vamos a ver que desafortunadamente incluso hay algunas mujeres que ni siquiera tienen rostro, o sea, no se encuentra absolutamente ninguna imagen de ellas, ni foto, ni ningún tipo de creación en torno a su imagen, que me parece un escenario profundamente desafortunado. Así que Margarita Holguín y Caro será una de las primeras mujeres que empieza a introducirse en estos espacios, y ella creará la única obra de mujeres del siglo XIX que está exhibida en el Museo Nacional, que yo creo que cuando uno descubre esto, la mirada le va a cambiar mucho cuando vaya a ver, por ejemplo, exposición de arte del siglo XIX en el Museo Nacional. Esta pintura se llama La Costurera, está expuesta, como les digo, en el espacio de, si quieren rotar la imagen, para tener mejor apreciación de ella.
Y bueno, será una mujer que irrumpe en muchos contextos, que tiene una condición particular y excepcional junto a las otras mujeres que vamos a ver. Y es que ella, como es de una familia de élite, su abuelo fue presidente de Colombia, tiene la posibilidad también de viajar a Europa. Y al tener, además que en ese momento, si hoy la posibilidad de viajar a Europa sigue siendo precaria para muchos, en ese momento era casi inexistente para los sectores, digamos, no apoderados, que no es el caso, que no es el caso de ellas, ni va a ser el caso de ellas estrictamente hablando, porque son mujeres que viven en contextos muy pudientes y en contextos que les posibilita tener un capital social y cultural muchísimo más amplio. Entonces, para las mujeres de esta época, los espacios de lo privado son imperantes, son incuestionables aparentemente, y los únicos lugares donde pueden hacer un acercamiento genuino y hacerse visibles será en los espacios donde se hacen obras de caridad, donde pues por supuesto que la mujer está asociada a las situaciones de obras de caridad, y a otros espacios que realmente como que reafirman una situación del eterno femenino, en el que por ejemplo muchas mujeres no se hallaban inmersas. Así que, paradójicamente, dentro de este contexto, las mujeres ya empiezan a tomar inconsciente, o muy conscientemente más bien, una determinación sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo, aunque parezca que no la tengan. Porque desde la Constitución del 86 y también con la creación del Código Civil colombiano, la mujer casada y la mujer soltera tenían diferencias tangenciales en el desarrollo del mundo y en la forma como se podían desenvolver en el mundo. Entonces, por un lado, ustedes van a ver que la mayoría de las artistas que se enuncian y que se han hecho visibles del siglo XIX y del siglo XX eran solteras, decidieron no casarse y fue una decisión que también correspondía precisamente a las posibilidades de apertura que tenían en su época. Entonces, por un lado, el hecho de ser casadas, y les leo lo que decía el Código Civil: el marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido, decía el Código Civil colombiano. Y también definía la patria potestad como el conjunto de derechos y obligaciones que las leyes conceden al marido y los bienes de la mujer, porque la mujer no tenía derecho a acceder a bienes ni a propiedad. Entonces, decidir casarse era también decidir ceder una parte de autonomía y libertad a la que muchas mujeres de élite no estaban dispuestas. Porque ya también un poco más adelante vamos a ver una situación, y es que acá hablamos de una parte específica de las mujeres, pero no de todas las mujeres. Porque no todas las mujeres se hallaban inmersas en los mismos contextos, o sea, las mujeres de las clases subalternizadas, las mujeres con toda también pues estamos hablando del traspaso del siglo XIX al siglo XX, donde Colombia inaugura el siglo XX con una guerra miserable, que es la Guerra de los 1000 días, pues que finalmente deja muchas mujeres solteras con sus hijos por la pérdida de sus esposos en la guerra, donde ese nivel de recato y de mesura pues no está dado para todos, porque las mujeres tienen que salir a lavarle ropa a otras personas, tienen que salir a vender en las plazas, entonces hay un trastoque aparente de lo que sería la feminidad, pero también las condiciones adversas las llevan a eso. Entonces, con ese Código Civil que se está instaurando de la mujer casada, pues prácticamente estamos asistiendo a una mujer transformada jurídicamente en un ser incapaz, en un ser que también termina siendo casi equiparable al loco o al menor de edad, y que, pues en esos términos, también solamente puede ser representada legalmente por su marido, o sea, pierde completamente la autonomía y la posibilidad de decisión. Así que estaba otra contraposición que era muy pesada, o sea, que en términos sociales le pesaría profundamente a la mujer porque sería una condición reiterada, y es entonces la decisión de ser soltera. ¿Y qué diferencia entonces tenía la decisión de ser soltera a ser casada? Pues por un lado, la ley le permitía a la mujer soltera mayor de edad contraer obligaciones civiles, de las que la mujer casada carecía, también le permitía ser propietaria y también le permitía adquirir compromisos económicos. O sea, todas esas condiciones que dentro del estado civil de casada quedaban inhabilitadas, con el hecho de ser soltera se veían como una posibilidad transformadora, sobre todo para unas condiciones de época que ven de una manera muy distinta el potencial femenino. Sin embargo, la ideología dominante seguía imperando, pese a que la ley establecía eso, había mujeres que
pues que determinaban junto a su núcleo familiar asumir el matrimonio, digamos como por todo el peso que finalmente tendría ese efecto en ellas. Así que con esta pequeña introducción se empieza también a dar un cambio transgresor y también muy visible en la forma como las mujeres, por ejemplo, se visten y en la forma como las mujeres empiezan a circundar los espacios públicos. Entonces, por ejemplo, se empieza a ver mujeres con peinados más cortos, que era una cosa bien inusual para la época, y se da todo como un performance de lo que se va a conocer en términos historiográficos colombianos como el performance de la feminidad burguesa, sobre todo porque es, insisto, una condición que desde la clase privilegia a unos sectores y que le da apertura y posibilidad a otros. O sea, por ejemplo, los encuentros de caridad se estaba mezclando todo un capital simbólico y un capital también sobre todo social de todas las relaciones que podían tener entre ellos. Así que como se estaba privilegiando los temas para mujeres de bodegones, también se privilegiaba muchísimo el arte del bordado, pero también se va a ver una cosa que es importante señalarla y resaltarla, y es que si bien las mujeres en el mundo ya empezaban a tener una necesidad de presencia, una necesidad realmente de visibilidad, tampoco se podría decir que estas mujeres, por ejemplo, Margarita Holguín y Caro, Débora Arango, Carolina Castillo, como ya veremos ahorita, tampoco se podría decir, ellas de manera inminente tenían como una conciencia plena de la condición de la mujer. Es decir, ellas se enfrentan a un escenario adverso que las invisibiliza y las limita y logran aflorar de manera realmente bastante plausible y sorprendente. Pero ellas tampoco eran estrictamente críticas de la situación que se estaba dando en su época, ni tampoco reprochaban, por ejemplo, las condiciones sociales en las que vivían inmersas las mayorías sociales del país. Digamos como que ese juicio, y tampoco lo pretendo ver como con los ojos del presente, porque me parecería que sería un error también anacrónico juzgarlas por no haberlo hecho, porque también transgredieron situaciones que para su momento fueron realmente complejas. Pues de todas formas no fueron mujeres que se entregaron a eso, y aún así, pese a como todo el denuedo y todo el carácter que tuvieron para finalmente insistir en el hecho de desear ser mujeres en el arte, no estrictamente en la profesionalización, porque para hablar de la profesionalización del arte tendremos que entrar como a otro terreno que además cuestionaba muchísimo el papel de la mujer. Por ejemplo, con Margarita Holguín y Caro, que esa también es una pintura que hace parte de una colección privada que se las voy a compartir para que la vean. Con Margarita Holguín y Caro, que vivió un tiempo también en Londres, viajó por varios países europeos. Tiempo después, en la segunda mitad del siglo XX, se empieza a hacer todo un cuestionamiento en torno al hecho de la profesionalización del arte, y se preguntan, bueno, ella podría ser una de las, porque a ella se le reconoce como una de las primeras mujeres artistas del siglo XIX y la única renombrada o que retumba del siglo XIX. Y lo que van a decir, y en esto lo hemos hablado de manera colectiva también en muchos espacios, aquí también empieza entonces a surgir un dilema y un debate en torno a la necesidad de profesionalización, porque entonces pareciera que si no es profesional y si no se educa en términos como académicos constatables por un título académico, entonces no es artista y carece como de la posibilidad de ser llamada artista. Y eso tiene que ponerse realmente muy en entredicho, porque son mujeres que tienen un talento nato para esto, pese a que se les negaron como posibilidades de mundo. Entonces ya entrando, por ejemplo, después de la exposición de 1899, la crítica hacia las mujeres seguirá siendo devastadora, seguirá siendo bastante compleja. Y, por ejemplo, el crítico Barney Cabrera dice sobre Margarita Holguín, le hace todo un texto que se llama Margarita Holguín o la disciplina de lo inútil, y escribe el siguiente fragmento. El arte hecho por mujeres en aquel entonces y en Colombia, por lo general, fue producto de entretención, juego doméstico, adorno femenino, práctica de ocasión y no ejercicio vocacional, ni mucho menos labor continuada de la profesión artística.
Entonces, esto, se los cuento, fue publicado 80 años después de la primera exposición de 1899. Un crítico hace la revisión porque finalmente el hecho de que nosotros y nosotras podamos reunirnos hoy, podamos acogernos mancomunadamente para hablar sobre la presencia de las mujeres en el arte colombiano no es gratuito, sino que también responde a una serie de situaciones históricas que han trastocado el mundo y que han trastocado también el país, donde también se ha empezado a hablar de esa connotación de la invisibilización. Porque la palabra invisibilización, contrario a invisible, tiene una carga ideológica donde la invisibilización es que algo está ahí al frente de nuestras narices y no queremos verlo. O sea, está al frente de nosotros y omitimos ese espacio, mientras que otra cosa sería el acto de ser invisible y que realmente es imperceptible para todos. Pero acá hay un caso contrario. Acá había un escenario de una posibilidad de lo público, de la presencia, y fue borrado. Como ha pasado con otras tantas historias, como por ejemplo con Juan José Nieto Gil, el único presidente afrocolombiano que ha tenido, digamos, el país en ese momento de creación del Estado-Nación, y que también fue invisibilizado del mapa y de nuestro radar. Entonces es el acto de también resignificar estas historias y sobre todo cuestionarnos en qué momento nosotros también caemos en esos escenarios de invisibilización, porque no son invisibles, son invisibilizadas, que son situaciones diferentes. Entonces, tras la crítica que se empieza a emitir a todas las mujeres que participan, por ejemplo, en el Salón de Arte de 1899, se empieza a hacer como un paneo y un rastreo de cuáles serían esas primeras mujeres que entran dentro de la profesionalización del arte en Colombia. Entonces, por un lado, de Margarita Holguín y Caro se dirá, bueno, no fue una profesional en términos académicos, pero indudablemente tenía una vocación y tenía un talento para la posibilidad de su creación. Y también empiezan a aparecer otros nombres de los que quise traer rostros, pero seguirán siendo palabras, desafortunadamente, porque no hay fotografías ni retratos de ellas. Pero para la época también se habla de Teresa Cuervo, de Inés Acevedo Biesner, Margarita Holguín y Caro, y acá ya entramos con otra mujer deslumbrante, que será mujer que está acá al lado de Margarita, que es Carolina Cárdenas. Nació en 1903 y muere en el 36, muere muy joven. Ella es una mujer colombiana que después se desplaza con su familia a Londres, vive muchísimo tiempo en Londres y después llega a Colombia, ella sí, digamos que a irrumpir como en las creaciones propias de las mujeres. Porque si bien en ese gran primer salón de arte, que además el arte, y por eso también como el deseo de poder insistir en el hecho pictórico y plástico, es que las salas de arte, de exposición de arte, eran uno de los espacios más democráticos de la época. Porque para acceder al teatro había que pagar una boleta a la que generalmente iban personas de lo que hasta ahora iban empezando, porque en ese momento realmente no existía la clase media, o era clase alta o era clase baja, pero esa noción se desarrollará tiempo después. Y las exposiciones de arte tenían un carácter excepcional y es que podían ser concurridos tanto por hombres como mujeres y también podían ser concurridos por la clase baja de Colombia. Digamos que no tenía esa distinción porque eran escenarios gratuitos. Entonces en esos términos sí tenían como una apertura un poco más democrática de recogimiento como de las personas que deseaban poder acercarse a estos espacios. Entonces con Carolina Cárdenas se va a dar un hecho inusual y es que ella también va a ser una de las primeras mujeres que empieza a inquietarse por esas nociones del gran arte y el medio arte o el bajo arte. Entonces, como les comentaba en algún momento, el uso de desnudos en Colombia fue completamente abatido. Fue una decisión que, digamos que desde el Estado también se prohibió, porque, digamos que se veía la posibilidad de rastrear o de percibir el cuerpo desnudo como una abominación en contradicción completa con los ideales que se profesaban, pues, y seguía siendo resultado de eso desde la regeneración.
Y se empiezan a hacer muchas críticas a ese tipo de sistemas que se desarrollan. Una anécdota que se cuenta, que no se sabe qué tal grado de verosimilitud tiene, pero que aunque no sea verosímil, sí es muy diciente de las condiciones que se estaban dando y también de las necesidades puntuales que tenían que ser atendidas. Es que cuentan que ella, junto a otras artistas como Ena Rodríguez, de quien hablaremos un poco más adelante, se van hasta el despacho de Rafael Reyes, presidente de ese momento, y le solicitan que permita la exhibición de desnudos y el uso de desnudos para poder acceder a un buen retrato y a una buena representación pues del cuerpo y del morfismo que tiene precisamente el cuerpo. Y lo que cuentan dentro de esa anécdota es que él llama a su hija, que también fue una gran artista, de la que no se tiene ninguna exposición, pero se sabe que hay obras guardadas, y le pregunta si está de acuerdo con el hecho de que pues, en los lugares de enseñanza de las artes se lleven desnudos. Y ella lo dice como con una obviedad, como pues por supuesto, o sea, en Europa hace mucho tiempo están utilizando desnudos. Y es ahí donde aparentemente en el Instituto de Bellas Artes se permite entonces el ingreso de cuerpos desnudos. Sin embargo, eso también tendrá unas distinciones muy notables. Por un lado, el ingreso de mujeres se permite hasta los años 40, 1940. Los hombres ya tienen la posibilidad de ingreso desde principios del siglo XX, desde la creación propia del Instituto de Bellas Artes. ¿Y cómo se permite el ingreso de mujeres? Y acá como la gran contradicción y el absurdo que también hemos transitado como sujetos históricos. Por un lado, antes no se permitía tampoco el ingreso de mujeres porque las mujeres tenían que educar las mujeres y pues ¿cómo le iban a educar mujeres si no había mujeres para educar dentro de esos espacios? Entonces, por un lado, llega una mujer también bastante inspiradora y bastante contundente, que es Rosa Ponce de Portocarrero. Rosa Ponce de Portocarrero, desafortunadamente, sí no pude traer una imagen de ella porque no se encuentra absolutamente nada de ella. No sé cómo fue su rostro, se encuentran algunos posibles retratos de ella, pero nada de ella en sí misma. Y ella será la primera mujer profesora del Instituto de Bellas Artes, nombrada en 1906. ¿La nombran por qué? Pues la nombran porque se hace la apertura a la posibilidad de que lleguen los desnudos a la academia, de que las mujeres puedan introducirse a la academia, y eso genera desconcierto, o sea, ¿cómo así que las mujeres viendo desnudos con otros hombres? Entonces hace una segregación y una división clarísima. Las mujeres van en los horarios de la mañana, los hombres van en los horarios de la tarde y solamente pueden ser acompañadas por personas de su mismo género. Eso es una situación como poco conciliadora. Entonces Rosa Ponce de Portocarrero marca un hito en la historia del país al ser la primera mujer que tiene la posibilidad de hacer un ejercicio de enseñanza del arte a las mujeres. Y ella también fue gran amiga de Silva, del poeta Silva. Tuvieron una muy buena relación en términos dialógicos y él escribe esta bella carta que también quisiera compartir con ustedes. Hace 2 años, en una larga temporada que pasó usted en el campo, llevando una vida apacible y tranquila, consagrada a la pintura, me hizo usted el honor de invitarme a almorzar una vez en su casa. Me hablaba usted de los incomparables goces que el arte le ha proporcionado en su vida, de la serenidad que esparció en su alma la contemplación de los mármoles antiguos, de la fascinación que ejercen sobre usted la ingenuidad inefable de las vírgenes de los primitivos, la sonrisa misteriosa de las figuras del Da Vinci, la claridad que dora las tinieblas rojizas de Rembrandt, la diófana luz extraterrestre en que baña Murillo sus apariciones. Es que usted y yo, más felices que los otros que pusieron sus esperanzas en el ferrocarril inconcluso, en el ministro incapaz, en la cementera malograda o en el papel moneda que pierde su valor, en todo eso que interesa a los espíritus prácticos, tenemos la llave de oro
con que se abre la puerta de un mundo que muchos no sospechan y que desprecian otros. Mundo donde no hay desilusiones ni existe el tiempo. Es que usted y yo preferimos, al atravesar el desierto, los mirajes del cielo o las movedizas arenas, donde no se puede construir nada perdurable. En una palabra, es que usted y yo tenemos la chifladura del arte, como dicen los profanos, y con esa chifladura moriremos. Yo creo que esta carta, escrita por un poeta tan eximio que sigue siendo muy recordado hoy, como que también demuestra ese ejercicio también pragmático que en algún momento estuvo imperando en la época, pero la posibilidad artística y sensible que particularmente José Asunción Silva logra reconocer en el potencial de esta mujer. Y por eso no creo que sea como un hecho fortuito ni anodino que ella, de manera pues aparentemente autodidacta, porque tenía los recursos también para pagar un docente privado dentro de la intimidad de su casa, o bueno, su familia tenía las condiciones para hacerlo. Sin embargo, sí es una persona que en cotejación a la ideología masculina imperante de la época marca una contraposición muy elocuente en torno al escenario y la sensibilidad que percibe en estas mujeres, y que no marca como una distinción, ahí sí, como hablaba al principio de esta conferencia, en torno al género, como si el arte tuviera que entonces ser un escenario que solamente puede ser privilegio y sobre todo dominio de la tecné y de las habilidades desde lo masculino. Y esa es una situación supremamente importante que ya va marcando José Asunción Silva. Me parece además una carta supremamente bella. Así que ante esta irrupción que empieza a suscitar en el contexto nacional, por ejemplo, la llegada de los desnudos, porque los únicos que dibujaban hasta el momento, por ejemplo, figuras de los grandes próceres del país, de cuerpo completo, los retratos que vemos por todas partes, pues eran hombres, porque la mujer estaba como vedada de la posibilidad de reconocer la anatomía, y por eso le estaban dados los bajos márgenes del arte, bodegón, paisajismo, etcétera, que eso también ya tendrá un trastocamiento posterior. Entonces, por ejemplo, en 1989, tiempo muy reciente, se da una situación bien interesante en el Museo Metropolitano de Nueva York. No sé si ustedes han escuchado esta anécdota que es súper simpática, de un grupo de chicas que se llamaba Guerrilla Girls de Estados Unidos. Y ellas plantean, imprimen un afiche inmenso y plantean la siguiente pregunta. ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York? Menos del 5% de las artistas en las secciones de arte son mujeres, pero el 85% de los desnudos son mujeres, son femeninas. Entonces ahí, y esto siendo un tiempo supremamente reciente, empieza a también exponerse de manera muchísimo más amplia y divulgativa el hecho de que la mujer aparentemente en la historia solamente ha sido representada como musa, pero no como un sujeto con habilidades y competencias creativas. Eso queda como reducido al escenario de lo secundario o al escenario como de lo que no es tan visible. Así que con ese tipo de situaciones que empiezan a irrumpir en el mundo y retomando nuestra ruta hacia Colombia, también se dan la aparición de un colectivo bien interesante de mujeres que se van a conocer y que van a lograr hacer hermandad. Junto a Cárdenas llegarán otras dos mujeres súper importantes que serán, y se las muestro acá, Ena Rodríguez y Josefina Albarracín. Acá hay dos de sus obras que ya van a empezar a mostrar una diferencia tangencial en la forma como se hacía arte en Colombia, y se las voy a rotar. La de la izquierda es Ena Rodríguez, la de la derecha es Ena Rodríguez y la de la izquierda es Josefina Albarracín, que también se van a conocer con Carolina Cárdenas. Y en esos espacios, pues ellas eran mujeres antifemeninas, o sea, Ena Rodríguez vivió un tiempo también en Londres, llega con toda la moda que empieza a irrumpir allá, entonces es una de las primeras mujeres en Colombia que viste pantalón,
las amigas de infancia que se reencuentran con ella no querían salir con ella porque le generaba muchísima vergüenza lo que podían. O sea, como que, ¿por qué te vistes de pantalón? Eso es de hombres. Y Ena no lo entiende, o sea, Ena como que trata de dar alguna razón, pero le es imposible, porque dice, pero entiende, esto en Europa es común. Y ella dice, bueno, y de ahí para allá todas empezaron a vestir con pantalones y empezó a ser una situación muchísimo más común, porque entonces también la moda va permitiendo como una expresión de la singularidad cultural, y eso también termina siendo un elemento bastante importante de la época. Entonces estas tres mujeres se reúnen, fuman, manejan carro, son solteras, viven solas, exceptuando a Josefina Albarracín, que ella se casó con un gran artista del siglo XX, un artista español, digamos, de renombre no solamente nacional, sino realmente internacional, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, que es Barba Ramón. Y Ramón Barba como que les da una posibilidad de apertura, y es que como en ese momento todavía está muy vedada la posibilidad de que las mujeres accedan al dibujo del desnudo para el reconocimiento de la autonomía, él las invita a su taller personal como estudiantes, o sea, las conoce aisladamente, las invita a su taller, y ellas empiezan a reconocer todo un mundo inquietante. A partir de ese escenario, Josefina Albarracín, que era significativamente mucho más joven que Ramón Barba, se enamora de Ramón Barba y viceversa, y ellos sostienen una relación hasta literalmente el final de la vida, sobre todo de Ramón Barba, quien fallece más prontamente. Y sí, esos son como los escenarios donde ellas logran reunirse. Por ejemplo, Ena Rodríguez gana en una competencia de carros, es la más rápida, y eso es como el furor, o sea, una mujer que conduce, que fuma, que toma, que tiene vida pública, que tiene presencia, es inconcebible. Así que si eso se da en un contexto como el bogotano, en un contexto donde la situación del centralismo retoma, porque con la regeneración una de las consignas que se cambia es el cambio del federalismo al centralismo nuevamente, entonces como que el epicentro de Colombia, desafortunadamente entonces será Bogotá. Pues en otras partes del país la situación no era menos compleja, y sobre todo en una región tan pacata, que yo creo que hasta la fecha se sostiene así, y que en eso no ha sido tan inmutable, que ha tenido cambios significativos, pero todavía se le reprocha mucho, con las elecciones de ahorita se nota mucho, que es Antioquia, por ejemplo. Entonces, con Antioquia también van a aflorar mujeres realmente deslumbrantes, que me parece que han logrado tener más resonancia, que han logrado perseverar un poco más en ese hilo tan delgado y a veces tan fácilmente eludido de la historia. Y es el caso, por ejemplo, pues de una artista muy conocida que es Débora Arango, y que yo estoy plenamente convencida, casi todos y todas la han escuchado, y si no la han escuchado, hacen un proceso mercantil diario con ella, porque es la mujer que está impresa en el billete de 2000. Que sí, es como la importancia a veces de poder ver los billetes, o sea, a veces uno omite muchísimo, bueno, ¿y este personaje quién es? O tiene una idea muy vaga, pero el hecho de que ella, por ejemplo, esté representada en el fetichismo que ahora es, en ese fetiche tan grande que ahora es el dinero, también es muy interesante. Con ella pasan varias cosas. Débora Arango nace en 1906 y muere de manera muy reciente, ella muere en el 2005, es una mujer que vive bastante tiempo. Y ella será una de las primeras mujeres en Antioquia que empieza a hacer una exhibición de desnudos, literalmente de desnudos. Entonces ella va a un salón, al salón de artistas profesionales, y lleva varios desnudos, y es el escandalísimo de la época. Entonces, por ejemplo, ella cuenta una anécdota bien chistosa que se las quiero compartir. El señor arzobispo me llamó a interrogarme y a recriminarme. Yo le pregunté si había llamado a Pedronel Gómez, que también estaba exponiendo desnudos en el mismo lugar y en el mismo evento. Su respuesta fue: es que él es hombre. El prelado, por su parte, preguntó también a Débora de dónde había sacado los modelos para sus pinturas, y ella dice, son las hijas de las... Esa respuesta es muy chistosa. Son las hijas de las damas de la Liga de la Decencia. Entonces, también como contestación a ese arte donde una mujer exhibe desnudos, pasa una cosa bien chistosa, y es que surge un movimiento de mujeres que se llama así,
señoras de la Liga de la Decencia de Medellín en contra de eso. Entonces, claro, también la audacia que tiene, por ejemplo, Débora Arango para contestarle eso al prelado, para contestarle eso como a los sectores que todavía detentan un poder casi incuestionable en la región. Por un lado, uno de los cuadros que se presentará es este, Adolescencia, que se los voy a compartir para que lo vean. Y este, que también retoma muchísimas cosas, precisamente del mito de creación del cristianismo. Se los voy a compartir para que si quieren vayan pasando. Débora Arango logra inquietarse por el arte, particularmente porque pues, es una mujer que tiene condiciones económicas y sociales para hacerlo. Sus hermanos estudian medicina, así que ella tiene acceso a libros, por ejemplo, de anatomía, y se inquieta muchísimo. Por eso ella tiene una gran habilidad para el desarrollo de desnudos, porque es una mujer que pudo ver literalmente el cuerpo y que tuvo acceso al cuerpo, que no pasaba precisamente, por ejemplo, con mujeres como Margarita, tampoco pasó tanto con Carolina Cárdenas, pero sí va a pasar un poco más particularmente con Josefina Albarracín y también con Ena Rodríguez. Así que ella es una mujer que de manera ineludible como que sorprende en su contexto, sorprende mucho en la época, y aunque ya empieza como a darse una posibilidad más amplia de que las mujeres se introduzcan en el ámbito de las artes. Por ejemplo, ella nace en un contexto pacato, ella nace en un contexto plenamente conservador y eso le acarreará de por vida. La casa de ella debería ser una casa museo, queda literalmente a pocas cuadras de la casa de otra parte de Fernando González Ochoa, pero no es una casa museo, la gente lo conoce, digamos, como saben que ahí vivió Débora Arango, pero no hay la posibilidad, por ejemplo, del acercamiento a sus obras en ese espacio, ni la posibilidad como de hurgar en la intimidad de su infancia o de esas aspiraciones y anhelos que le habitaron en esa región de la no muerte que es la infancia. Eso se ha perdido también con ella, y aunque muchos sectores también han tratado de reivindicar, por ejemplo, la resignificación y la toma de ese espacio, no se ha logrado consolidar. Sigue siendo una casa olvidada, que también creo que en términos de lo que hablábamos ahorita, de esos ideales del patrimonio que se empiezan a gestar, sería importante también poder revisar. Lo siento. Así que para esta época en la que, por ejemplo, Débora Arango exhibe sus pinturas, también hay una situación política y económica que está vivenciando el país, que también transforma las condiciones de la mujer. Por un lado, se está haciendo una alusión a la necesidad de que la mujer sea reconocida como ciudadana, porque hasta el momento la mujer no es reconocida como ciudadano, no tiene el carácter de ciudadana, porque, por ejemplo, no tiene el derecho a un derecho elemental, que es el derecho al voto, que también, por ejemplo, el derecho al voto, y eso ya lo veremos, por ejemplo, un poco más en la conferencia del sábado sobre las mujeres en el escenario de la política, tuvo muchas discrepancias y también muchísimos escenarios de conflicto. Siempre fue una situación en disputa. Por un lado, los liberales en gran medida también, a principios sobre todo del siglo XX, se abstenían de la posibilidad de que las mujeres votaran, y eso es muy paradójico, pero los conservadores, por el contrario, uno diría, no, los conservadores pues peor, y pasaba lo contrario. Los conservadores decían, bueno, si la mujer entra al terreno de la política y del voto, pues va a estar guiada por los valores clericales. Entonces, los conservadores veían como una posibilidad realmente como afín a su intencionalidad el hecho de que las mujeres entraran al escenario de la política, que les resultó muy contrario, afortunadamente, pero también eran situaciones que se iban dando dentro de esa época. Así que, por ejemplo, ya para 1940 y 1930, se establecen de manera muchísimo más contundente centros de estudio de artes, no solamente para hombres, sino también para mujeres. Desde 1930 la Universidad Nacional abre uno, 1940 la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, ya empiezan a hacer espacios donde la posibilidad del ingreso de mujeres al estudio del arte en sus múltiples dimensiones empieza a ser muchísimo más posible, y que ya tampoco está tan irrestrictamente ligado
a las nociones como de solamente los bodegones o lo que se llamaba como arte de segunda clase, sino que también podían acceder a ese terreno masculino que era el arte de primera clase, los retratos y particularmente la posibilidad de una expresión diversa del cuerpo por parte de las mujeres. Bien, ya para ir finalizando el conversatorio de hoy, por ejemplo, la artista Josefina Albarracil, Diana Cárdenas y Ena Rodríguez serán mujeres que, como les enunciaba ahorita, tendrán un componente significativo y ellas marcarán una ruptura, digamos, en términos como de la forma de hacer arte en el país y también en el mundo. Y es que si bien hasta el momento seguían privilegiándose muchísimo los temas, por ejemplo, patrióticos, la pintura de Simón Bolívar, de Santander, etcétera, como grandes próceres de la independencia o sujetos que detentan un poder significativo en el país, ellas van a decir, a mí la verdad casi no me importa pintar al presidente o pintar a la mujer del presidente. A mí me importan los sectores que tienen una como capacidad expresiva en los rasgos y en sus ademanes que realmente me conmueve y me inquieta. Y ahí nace un movimiento muy interesante del siglo XX, que es el movimiento Bachué en Colombia, que es un movimiento artístico que no solo vincula las artes pictóricas y, por ejemplo, la cerámica o la escultura, sino que también vincula poesía y también vincula literatura. Pero lo que ellos van a decir, a mí me importa realmente es dibujar, por ejemplo, al indígena. Me importa dibujar a la mujer negra que está siendo explotada, por ejemplo, por las condiciones en las que está sometida laboralmente. Y allí también nace un trastocamiento como de la conciencia, porque ahí sí se diría acá hay un trastocamiento pleno como de los ideales y de las nociones que se iban desarrollando hasta el momento. Ellas como que agudizan y logran también exteriorizar una sensibilidad por lo humano que hasta el momento no era tampoco tan reconocida, por lo menos en los escenarios del arte que se hacía en Colombia. Por ejemplo, Débora Arango también será una mujer que no solo hace desnudos, hace unas pinturas de arte político impresionantes. Y que pese a que aparentemente las mujeres, por ejemplo, Ena Rodríguez fue decana de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes durante muchos años. Ella tenía, como que se reconoció el talante y el ímpetu de esta mujer, que ella podía hacer contrataciones con artistas que ella consideraba necesarios como para ampliar los horizontes artísticos de sus alumnos, como por ejemplo Marta Traba, que es una gran conocida historiadora del arte, artista también, argentina, que se nacionaliza en Colombia. Y bueno, como que se da dando toda una apertura y una posibilidad de reconocimiento que hasta el momento era inusitada. Pero sin embargo eso no impide los sesgos y eso no impide que muchos sectores sigan banalizando, sigan ultrajando o sigan minimizando las condiciones artísticas que crean las mujeres. Y entonces ahora sí, para cerrar este espacio, decir entonces que con este tipo de situaciones en el que nosotras logramos encontrarnos y la palabra que ha sido como desenredada en esta noche, se empieza a ver un elemento fundamental y es que lo personal también es político y es una necesidad de primer orden que tiene que reiterarse, porque las conquistas que se han hecho en este terreno no han sido gratuitas, han sido unas luchas de largo aliento que múltiples mujeres han tenido que vivenciar de manera muy diversa, y que yo creo que es un acto casi de desconsideración con ellas y con nosotros mismos, hacer un borramiento de su imagen y de sus múltiples imágenes en el país. Desafortunadamente muchos artistas, incluso hombres en ese momento también pasó, tuvieron que irse del país porque no conocían ningún tipo como de reconocimiento de un arte diverso en Colombia. O sea, la posibilidad, por ejemplo, de que apareciera un arte que hablara más, por ejemplo, de las mitologías ancestrales, que privilegiara esos temas, sino los temas de élite, no fue nunca bien recibido. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, realmente las condiciones de raza, género y clase siguen primando. Y también hay que aprender como a mirarlas con la suficiente audacia, sensibilidad y sentido crítico
para pensar que sí, es un acto casi de traición, seguir invisibilizando estos escenarios. No tomarlos como hechos invisibles, sino invisibilizados. Y esa es precisamente como la invitación que desea hacer este espacio y también esta conversación, que nos deslumbremos conjuntamente, porque realmente ver esas pinturas y otras tantas que nos trajeron a este espacio conmueve mucho y cautiva mucho. Y también uno siente un hálito de reconocimiento, porque yo siento que también necesitamos eso, posibilidades como de referentes que también nos inspiren y nos muevan íntimamente.